Chicos, buenos días, ¿cómo están? ¿Se me escucha bien? Sí, profesora. Sí, profesora. Buenos días, Marcelo, Alex, buenos días a todos. Chicos, eh, hoy estamos para continuar, hola Max, hoy estamos para continuar con la clase de la vez pasada, la clase la que nos habíamos quedado, y solamente quería decirles que si bien ya ha quedado claro lo más importante con respecto a la teoría del conocimiento, en esta clase lo que vamos a ver nos va a ayudar, ya te lo había mencionado de hecho, nos va a ayudar a recordar ciertos autores que tienen más que ver con la filosofía moderna como tal, que tú y yo la hemos visto en una clase ya anterior. Tú conoces, yo te había dicho, ¿no? Tú conoces a Descartes, tú conoces a Kant, tú conoces a Locke, tú conoces a Hume. Entonces, si bien tú los conoces, ahora vamos un poquitito a ahondar en ellos, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a ver la clase del día de hoy, chicos. Vamos a hacer, acá te voy a mostrar ahorita la diapositiva, una pequeña recapitulación. Yo siempre hago una recapitulación de la clase anterior, pese a que nosotros la hemos visto, pese a que nosotros la hemos tratado. Entonces, si alguien tiene alguna duda, igual, ¿no? De la clase pasada, me la hace llegar, me la hace saber, eh, de todas maneras, ¿no? Aunque ya la hemos visto la clase pasada, pero no hay problema, me la hace llegar, me la hace saber, ya. Entonces, ahorita, chicos, voy a compartir la pantalla, pero si alguien tiene alguna duda ahorita, me la hace saber igual, ¿ya? Está, que está. ¿Dónde está? Chicos, ¿dónde nos habíamos quedado? ¿Se acuerdan? Nos habíamos quedado, ya habíamos visto, solamente creo una parte que tiene que ver con, acá está. Habíamos visto una parte que tiene que ver solamente con qué, ¿te acuerdas? Con los elementos del conocimiento. No habíamos todavía visto otros aspectos de teoría del conocimiento, lo que es interesante. ¿Cuánto tiempo vimos? Ahí está. Lo que vendrían a ser aspectos clave del conocimiento, pero todavía no hemos ido a los propios autores, que de todas maneras tú ya los conoces, ¿no? Tú ya conoces a esos autores, ya. Chicos, ¿se ven las diapositivas claramente? Sí, Miss. Gracias, Gerson, gracias, Alison, ya, perfecto. Entonces, estudiando nociología, habíamos esclarecido cuáles eran los elementos del conocimiento, porque la nociología estudia el conocimiento, es la teoría del conocimiento, pero si no podemos identificar claramente cuáles son los elementos del conocimiento, entonces no podemos definir el propio proceso del conocimiento. Entonces tú recordabas que hay una parte de este conjunto de elementos que es la encargada de llevar activamente el acto del conocer. Este le llamamos como sujeto. Por definición solo puede ser el hombre, porque el hombre es el que tiene razón y sentido. Teníamos al objeto cognoscente, que era dentro del proceso activo de conocimiento el ser pasivo, el ser que puede ser conocido. ¿Y qué puede ser conocido? En teoría todo, en teoría toda la realidad puede ser conocida. Entonces teníamos el sujeto y el objeto, pero también habíamos esclarecido que cómo te dabas cuenta tú de que el proceso del conocimiento se había realizado, de que habíamos llevado a cabo el acto del conocer, en este caso el sujeto. Ah, porque en la mente del sujeto y solo en la mente del sujeto podía surgir como que una copia, como que un concepto, como que una imagen mental justamente del objeto. Entonces, la representación era la prueba, era la huella digital, era la comprobación de que se había logrado el conocimiento y en base a esto definimos el conocimiento. ¿Te acuerdas? Dijimos que el conocimiento era era el proceso por el cual, después de que el sujeto hubiese aprendido al objeto, era capaz de representárselo. Eso era nada más, en base a los elementos, lo habíamos definido. Ahora, eso había quedado claro. Y habíamos mencionado también, nos habíamos quedado aquí antes de entrar a Kant, o bueno, habíamos visto a Kant rápidamente, ¿no? Habíamos hablado acerca de cuáles eran los problemas más importantes de la teoría del conocimiento. Y de hecho habíamos establecido que si no solucionábamos el problema fundamental, la pregunta central de la teoría del conocimiento, no podíamos ser capaces de hacernos ninguna otra pregunta, porque si respondíamos de forma negativa, ¿qué pregunta le íbamos a hacer a la teoría del conocimiento? Estábamos hablando de la pregunta acerca de sobre la posibilidad del conocimiento. Es de todas la pregunta fundamental de la nociología, porque este proceso que yo te acabo de contar, cuyos elementos te acabo de mostrar, están suponiendo que esto es posible. Están suponiendo que entre el sujeto y el objeto sí se da una representación
fiel o aproximada, pero se da una representación del objeto. No hay nada, no hay nada tan engañoso, no hay nada tan lejano entre la representación y el objeto. Pero, ¿y si no? ¿Y si hay una distancia inimaginable, inconcebible, de la que no nos damos cuenta entre entre el objeto y aquello que el sujeto se representa de él? Entonces, por eso la pregunta acerca del origen del conocimiento, de la posibilidad, perdón, del conocimiento, era tan importante. Porque si decimos, no, no es posible el conocimiento entre el objeto y la representación en la mente del sujeto, hay mucha distancia, ya no hay ninguna otra pregunta que podamos hacer. Ya no podemos preguntarnos, pero cuáles son los límites, pero cuál es el rol que tiene el sujeto, qué es lo que da el objeto, cuál es la facultad con la que el sujeto empieza a conocer. No podemos preguntarnos nada más si no solucionamos esta pregunta de manera satisfactoria, te lo había dicho. Y aquí está, pues precisamente, sobre la posibilidad del conocimiento. ¿Es posible conocer la realidad? Yo te había dicho que los seres humanos mayormente tenemos preconcebido que ante este tipo de preguntas hay respuestas categóricas, ¿no? ¿Sí? No. Y justamente el dogmatismo y el escepticismo tenían esas respuestas categóricas, mientras que el dogmatismo considera que sí es posible conocer la realidad, el escepticismo considera que no hay posibilidad de conocer la realidad. Pero, ¿en qué era lo que se distinguía? En lo que se distinguían cada uno de estos polos opuestos, pues quizá, ¿no? El dogmatismo considera no solamente que sí hay posibilidad del conocimiento, chicos. El dogmatismo considera que la posibilidad del conocimiento es absoluta. O sea, sí es posible conocer absolutamente la realidad. No solamente responde sí siempre, todas las veces, absolutamente y por las dudas sí. Ahora, ¿qué era aquello en lo que se apoyaba el dogmatismo? ¿Te acuerdas? ¿Por qué el dogmatismo decía que sí es posible conocer la realidad? ¿Quién se acuerda? No, de hecho, lo dicen, ¿no? Acá abajo dice por qué. Dice, hay plena confianza en las facultades para el conocer. Claro, Alessandra dice en los sentidos. Claro, también en los sentidos, Alessandra, muy bien. Lo que sucede es que los seres humanos, aquí está en la imagen, somos aquellos los únicos seres vivos que tenemos la capacidad de conocer. Yo te expliqué por qué, te puse el ejemplo de cuál es la diferencia entre tú y tu perrito, ¿no? ¿Cuál es el detalle? El detalle es que el hombre tiene justamente facultades que hacen posible el conocimiento. ¿Cómo yo me podría representar un objeto que existe, si no tuviese sentidos para recoger datos, pero al mismo tiempo no tuviese una razón para ordenarlos? ¿Te acuerdas? Entonces, hay confianza en estas facultades de parte del dogmatismo. Y justamente como el dogmatismo confía en estas facultades, en la razón y en los sentidos, pues va a confiar en aquello que la razón y los sentidos nos permiten hacer, o sea, que es representarnos adecuadamente el objeto, y a esto es a lo que llamamos conocer. Cuando logramos, como sujetos, después de haber visto el objeto, después de habernos confrontado con el objeto, representárnoslo en la mente. Entonces, precisamente en eso confían los dogmáticos para decir, sí, sí, existe la posibilidad del conocimiento. Confían en las facultades que hacen posible que el hombre pueda conocer la realidad. ¿Cuáles son estas facultades? Estas facultades son tanto los sentidos, como bien dice Alessandra, como la razón. La razón también hace posible que podamos conocer la realidad, ambas. Entonces, si la razón y los sentidos son como el vehículo, y si estos vehículos me conducen al conocimiento de la verdad, entonces voy a confiar en que me van a permitir alcanzar la meta. Entonces, ellos confían en las facultades para conocer la razón y los sentidos. Y acá te había dicho, ¿no?, que los representantes eran, por ejemplo, Tales de Mileto, por ejemplo, Leibniz, por ejemplo, Descartes, que son quienes tú ya conoces. Ahora, el escepticismo se para al extremo opuesto y dice, no, no es posible conocer la realidad. Los escépticos se paran al lado opuesto de los dogmáticos y niegan la posibilidad del conocimiento. Pero ¿por qué negarán la posibilidad del conocimiento, chicos? De hecho, lo hacen por el mismo motivo exactamente por el que los dogmáticos afirman la posibilidad del conocimiento. ¿Cómo puede ser que por los mismos motivos? Claro, tanto los dogmáticos como los escépticos se apoyan en lo mismo, solamente que le dan una valoración contraria. Mientras los dogmáticos confiaban en las facultades para conocer, en la razón y en los sentidos, y decían, sí, gracias a ellas sí podemos conocer la realidad, los escépticos niegan la posibilidad del conocimiento porque valorando lo que la razón y los sentidos hacen, concluyen que no podemos confiar en estas facultades. O sea, los escépticos dudan de que sea posible conocer la realidad porque no confían
en el vehículo que hace posible este proceso hacia la representación. O sea, no confían en la razón ni en los sentidos, no confían en ellas. Y tú y yo habíamos visto la vez pasada ejemplos de que sí, pues realmente la razón y los sentidos pueden equivocarse, y esto era de lo que dudaban los escépticos. Te había dado el ejemplo de que nuestros sentidos son limitados, por ejemplo, al captar la luz. Te había dicho que solo captábamos el espectro de luz visible, y sin embargo, existen otras formas de aprender las cosas, no solamente a luz y a color, sino también por el calor que emanan las cosas, o gracias a otra propiedad que es captada por otros tipos de luces que no vemos nosotros con claridad. No estamos diseñados para ver luz ultravioleta, por ejemplo, o no estamos diseñados a ver en calor, como te decía. Entonces sí, los sentidos son limitados. Aquí los escépticos más o menos que tienen su motivo de desconfiar. Y también la razón es limitada. Si tú confías en la razón y le dices al escéptico, bueno, la razón es la que debemos confiar, el escéptico te cita pruebas de cuando falla. Claro, y si tú le dices, ya, los sentidos son limitados, nos acaban de dar el ejemplo, ¿no? Los sentidos no pueden captar plenamente más aspectos de las cosas, están muy limitados, ¿no? Pero la razón, por otro lado, tiene su rol bien hecho, ¿no? La razón se ordena bien estos datos, si bien los datos podríamos considerar que son captados, no, también la razón hace lo mejor posible. Y los escépticos te dirían, no, la razón también falla, y por eso yo te mencionaba las ilusiones ópticas. En el caso de las ilusiones ópticas, tus ojos, que están diseñados a luz y a color, recogen adecuadamente los estímulos visuales, pero es tu cerebro el que dice, algo no me cuadra, y por eso arma mala imagen. Parece que está en movimiento cuando está quieta, parece que un objeto tiene una forma cuando en realidad no tiene esa forma. Parece que el objeto es más grande que el otro, pero son exactamente el mismo tamaño, ¿no? Entonces, el escéptico va a dudar precisamente por esto. Pero vamos a tener niveles de escepticismo, te comenté. Hay un escepticismo radical y hay un escepticismo más moderado, un escepticismo que se llama relativista. En el escepticismo radical, justamente aquí está un representante del escepticismo radical, Pirrón de Elis, decían que el conocimiento, la imposibilidad de conocer, o sea, llegaron a negar hasta tal punto el conocimiento que afirmaron que era imposible conocer absolutamente nada de la realidad. Eso es lo que ocurre con el escepticismo radical, por eso es radical. Justamente acá Pirrón de Eris va a decir, no es posible conocer el mundo. Entonces solamente nos queda actuar en modo zombie, ¿no? Suspender el juicio, aplicar la EPUG. En cambio, por otro lado, un escepticismo más relativista, por ejemplo, de la mano de Protágoras y Abdera, va a considerar que no es posible conocer la realidad, pero algo de manera equivocada, de manera imperfecta, de manera alterada, pero algo en nuestra vida sí llegaremos a conocer. Que empate completamente o no con la realidad es otra cosa. Ahí tenemos lo que vimos la vez pasada. Ahora, habíamos dicho que al medio de los dos se paró Kant, y tú a Kant le preguntabas, oye, ¿es posible conocer la realidad? Y Kant le daba la razón en parte a los dos, porque les decía, como querrían decir los dogmáticos, pero en extremo, decía, no, sí conocemos la realidad, decía Kant. Pero también le daba la razón a los escépticos en parte, porque decía, una parte de la realidad, dogmáticos, una parte de la realidad sí conocemos, yo le llamo fenómeno, pero hay otra parte de la realidad que no logramos conocer, y a eso yo lo llamo el noumeno. Y aquí es justamente donde teníamos a Kant, ya. Chicos, presten atención porque vamos a recapitular a Kant. Vamos a intentar recapitular a Kant porque de Kant salen todo lo demás, aunque más o menos lo habíamos visto, ¿no? Concéntrate en la imagen que estamos viendo a continuación, y para que entiendas esto, tenemos que recordar dos conceptos, porque los seres humanos, y esto lo vamos a ver ya ahorita, se afirma que conocemos o con la experiencia o sin la experiencia, ¿no? Entonces tenemos que tener esto en cuenta. Cuando los seres humanos conocemos algo por la experiencia, Kant llama este conocimiento a posteriori, o sea, posteriormente a la experiencia, con la experiencia y gracias a la experiencia. Ejemplo, yo no conocía esta cartuchera hasta que alguien me dijo, oye, mira, esto se llaman cartucheras. Y yo recién, cuando me mostraron que hay objetos que se llaman cartucheras, yo conocí lo que es una cartuchera. Al menos la cartuchera individualmente, ¿no? Esto es una cartuchera. Ya la idea de la cartuchera, bueno, hay que ver si le hacemos caso a Platón, por ejemplo, ya.
Entonces, ten en cuenta eso. Pero en cambio, Kant considera que hay tipos de conocimientos que no tenemos gracias a la experiencia, sino que independientemente de la experiencia o fuera de la experiencia, nosotros conocemos algo. ¿Algo se puede conocer sin la experiencia? Sí. Ejemplo, Descartes y las ideas innatas. Las ideas innatas son innatas precisamente porque no es que tengas que experimentarlo en el mundo sensible para conocerlas, sino que naces con ellas. Entonces, ten en cuenta esto, ¿ah? Para Kant sí hay dos formas de conocer. El conocimiento a priori es independiente de la experiencia y el conocimiento a posteriori es aquel que se da o depende de la experiencia. De hecho, ejemplos de conocimientos a priori. Para Kant, los juicios de la matemática, porque para Kant los juicios de la matemática son universales, necesarios y no los aprendemos con el mundo. Los operamos en el mundo, pero nacemos con los conocimientos de este tipo, de los seres humanos. Entonces sería a priori. En cambio, un conocimiento a posteriori sí depende de la experiencia. Ejemplo, todas las cosas inductivas, todo lo que yo particularizo. Por ejemplo, si yo te digo, este reloj es blanco, ¿no? Este reloj que tengo en mi mano. De hecho, sí, este reloj es blanco, y no estoy hablando de la idea de reloj. Estoy mirando este reloj y digo, particularmente este es blanco, porque lo he conocido y he captado sus cualidades. Ya. Entonces, ten en cuenta, a priori o posteriori, porque te voy a preguntar. Ya. Ahora, vamos a empezar a explicar cómo Kant considera que hay una parte de la realidad que no podemos conocer y le llama el nómeno, y otra parte de la realidad que sí podemos conocer y le llama fenómeno. Aquí está. Mira, acá vemos un sujeto y desde que la planta que está más lejos de él, o sea, la planta entre comillas real, hasta la planta que él está proyectando, que se ve con una flecha, en su mente, después de que haya trabajado, justamente el hecho de que su cerebro esté trabajando se representa con esos tornillitos, ha ocurrido un cambio entre la planta real y la planta que él se imagina. ¿Cómo así, profesora? Imagínate que esto es una planta, ya, me olvidé de traer la de mi sala, esta es la cartuchera, ya. Mira, yo voy a representar a este sujeto, yo soy el sujeto y esto vendría a ser la planta, ya, aunque podría aplicar el ejemplo de la cartuchera. Entonces, mira, cuando el ser humano se confronta con el objeto va a decir Kant, que le va a llamar noumeno, la cosa en sí, ese es noumeno, la cosa en sí misma, tal y como ella es, antes de que tú te la representes en la mente. Ya. Cuando el sujeto se confronta con la cosa, es decir, con el noumeno es la cosa en sí, ¿qué cosa capta el sujeto que no se inventa de la cosa, que es que tiene las cualidades de la cosa como la cosa realmente es? ¿Qué vendría a ser? ¿Qué cosa yo no me invento de este objeto? Yo no le añado, yo no le pongo, sino que él tiene como parte constituyente de su propia realidad. ¿Qué crees tú? Tú cuando ves una cosa, tú le inventas el color, le inventas el tamaño, le inventas la textura, le inventas el estado de la materia. No, ¿verdad? Entonces, cuando yo me confronto con esta cartuchera o ese hombre en el ejemplo se confronta con esa plantita, no nos inventamos los datos sensibles. No nos inventamos lo que lo constituya en bruto. Yo no me invento el material. Yo no me invento esto de acá, por ejemplo, que yo estoy viendo, tiene un material que yo no se lo he puesto. Este es el material del propio objeto, pero en este caso la tela. Yo no me invento el color. Esto es de color rojo vino y tiene toques de blanco. Yo no me invento el estado de la materia. Esto no está en estado gaseoso, en estado líquido, porque yo quiera o no quiera. Esto está en estado sólido y punto. Yo no me invento la textura. Esta es una textura lisa. Igual, cuando el sujeto de aquí ve la planta, no se inventa sus cualidades. Esta es una planta pequeña, él no puede hacerla más grande. No se inventa su color, debe ser una planta pues, de color verde, ¿no? No se inventa la textura, es una textura lisa, una textura un poquitito, las plantas tienen una textura medio viscosa, la mayoría. No se inventa que sea brillante, ya. Entonces, esto que yo he captado de la planta, gracias a mis sentidos, ¿qué tipo de conocimiento vendría a ser? Los datos sensibles de la planta, ¿a priori o a posteriori, chicos? ¿Qué creen ustedes? Posteriori. Muy bien, Marcelo, a posteriori.
Sé que Gerson iba a hacer lo mismo. Claro, porque yo tengo que haber captado con mis sentidos los datos sensibles, justamente datos sensibles que capto por mi sentido del objeto. Y esto lo capto a posteriori. Recién veo la cartuchera y digo, ah, esta cartuchera tiene un determinado color, un determinado tamaño, una determinada textura, está en un determinado estado de la materia. Claro, los conocimientos particulares son conocimientos siempre a posteriori, los conocimientos de seres individuales. Entonces, en el caso de la planta y en el caso de la cartuchera, el nómeno, la cosa en sí, tiene esos datos brutos. Pero si yo capto los datos brutos del nómeno, entonces, ¿por qué digo que el nómeno o la cosa en sí, tal y como ya es diferente a la representación que yo me hago de ella? ¿Por qué le cambio el nombre y le pongo fenómeno? Ah, porque acá entra a tallar un aspecto importante y acá yo te voy a hacer la pregunta. Mira, acá en el esquema vemos que lejos está el nómeno. El nómeno es la cosa en sí, que se capta a posteriori. ¿Gracias a qué? A mis sentidos. Mis sentidos captan justamente los datos sensibles del nómeno. Ya. De hecho, eso dirían los empiristas, ¿no? Ya. Ahora, ¿cuál es el detalle? El detalle es el siguiente. Estos datos que yo he captado, que están así en bruto, yo podría entenderlos de forma bruta, podría representármelos en la mente si no los situara en un determinado espacio, como ocupando un determinado lugar y transcurriendo ellos en un determinado lapso de tiempo. O te cambio la pregunta. Cualquier objeto de la realidad, tú te lo puedes imaginar fuera de las categorías o sin las categorías de espacio y tiempo. Para ti es posible imaginarte algo en la mente o captar algo en la realidad sin que tenga espacio y temporalidad. Así podrías tú ser capaz de entender un objeto. Imagínate que yo te digo, ¿no? Chicos, cierren los ojos o miren a la nada e imagínense que un perro y un gato se están peleando por comida, ¿no? Pregunta, cuando yo te he dicho eso, ¿el perro y el gato cómo estaban? ¿Estaban simplemente como materia chorreada? Por un lado su color, por un lado su tamaño, por un lado su textura, por un lado su estado de la materia, por un lado el material literalmente con el que están hechos, o tú acomodaste al perro a un lado y al gato al otro lado. Tú lo hiciste, ¿verdad? Y cuando yo te dije, imagínate que se están peleando, no los hiciste estáticos, como una pintura literal, como una fotografía, sino que hiciste que uno le dé un manotazo al otro y el otro al otro. Entonces, qué interesante, mira, Kant te está preguntando si tú serías capaz de captar fenómenos brutos, el color, la textura, el tamaño, el estado de la materia, el material mismo, sin ciertas nociones que los ordenen. Y chicos, esto no es posible. No es posible que tú captes algo sin situarlo en un determinado espacio y sin que transcurra en un determinado lapso de tiempo. Esto es imposible que tú lo hagas. Pero las cosas mismas, a posteriori, ¿me darán la noción de espacio y tiempo? O sea, te cambio la pregunta para esto último. Cuando recién aparecen cosas en la realidad, recién tú tienes la posibilidad de entender las cosas espacio y tiempo. O sea, yo necesito ponerte esta cartuchera para que tú digas, ah, mira, existe todo esto en un espacio. Ah, transcurre un determinado lapso de tiempo. O el espacio y tiempo serán cosas que más bien son parte de tu pensamiento. ¿Serás tú acaso quien al pensar no puede dejar de entender todo lo que existe espaciotemporalmente? ¿Cuál de las dos será, crees tú? Tú necesitas que aparezcan cosas en la realidad para que tú seas capaz de entenderlas espaciotemporalmente hablando. De ahí estás como un zombie, solamente captando datos brutos y ya. Tú necesitarás que alguien te diga, oye, piensa una cosa para que recién aparezca el espacio y tiempo. No, qué interesante. Claro, porque si no, yo te presentaría, yo les diría, chicos, ¿cómo están? Y ustedes estarían en modo zombie hasta que les dijera, mira, mira, mira esta cartuchera. Y junto con las cualidades sensibles que forman parte de ella, que tú la captas a posteriori, también a posteriori tú captarías que todo esto está en un espacio y en un determinado lapso de tiempo. Ahora está contigo, pero hace 2 horas no estaba y hace 2 horas no va a estar. No, ¿verdad? Y Kant apuesta por algo interesante. Kant dice, claro, los datos sensibles del objeto
tú lo captas a posteriori, pero aquello con lo que tú ordenas esos datos, el espacio y el tiempo, no lo captas a posteriori. Tú necesitas antes o después de que se te presenten objetos en la realidad o en la mente, tú para representártelos necesitas que estos ocupen un determinado lugar en el espacio y que transcurran en tu propio lapso de tiempo. Tu antes, tu durante y tu después. Pregunta, si no vienen de los sentidos, habiendo experimentado el objeto, ¿cómo los tendré? Porque no los tengo a posteriori. Me queda que los tenga a priori. Kant está diciendo que para que tú armes el objeto en tu mente, necesitas, claro, lo que está más lejano, los datos sensibles del nómeno más lo que él va a llamar categorías mentales a priori. ¿Por qué a priori? Porque no me vienen del objeto, pues soy yo quien las tiene todo el rato en mí, porque así yo pienso espacio-temporalmente hablando. Entonces, si yo pienso espacio-temporalmente hablando, si yo necesito que las cosas ocupen un determinado espacio y que transcurran en un determinado lapso de tiempo, entonces, al momento de que a mí me muestran un objeto, mis sentidos captan a posteriori sus datos. Pero estos datos, para que puedan ser entendidos, a priori son atrapados dentro de mi propia noción de espacio y tiempo. Entonces, el fenómeno no es nómeno, pues chicos, porque el fenómeno es los datos sensibles que he captado del nómeno, los datos en bruto, más mis categorías mentales de mi entendimiento, ya no de la sensibilidad, de mi entendimiento a priori, que han ordenado, que han encapsulado el objeto en lo que yo sé que para mí es espacio y tiempo. Entonces no son lo mismo, pues, el objeto en bruto, con todos sus datos en bruto, que el objeto más las categorías con las cuales yo puedo entender la realidad y solamente así yo puedo entender la realidad, el espacio y el tiempo, pero no me vienen a posteriori. El objeto, eso sí, no me dona. Me vienen a priori, están conmigo, nazco con ellas, con la capacidad de entender las cosas espacio-temporalmente hablando, yo. Chicos, Kant está diciendo que el espacio y tiempo no son una propiedad de la materia, por eso yo no lo puedo captar por mi sensibilidad, son una propiedad de mi entendimiento. Yo como ser humano nazco con la capacidad de entender las cosas dentro de un determinado espacio, no lo puedo entenderlas como datos desperdigados en bruto, sino que digo, a todos ocupan un lugar concreto en el espacio. Y de hecho, ninguna cosa puede usurpar el lugar del otro, estas no las puedo mezclar, son objetos diferentes, cada uno ocupa un determinado espacio. Y al mismo tiempo transcurren en mi noción mía como ser humano de tiempo. Entonces yo no puedo captar las cosas en bruto. Imagínate que entraras a tu cuarto y vieses los objetos y pudieses captar solamente colores, solamente tamaños, solamente texturas, solamente materiales, pero no pudieses ordenar todo eso diciendo, es que cada cosa tiene esas cualidades, pero agrupadas en un determinado espacio, dentro de un determinado espacio, no están chorreadas por ahí. Y al mismo tiempo, sin que tú digas, las cosas están así ahora, pero puedo moverlas y después estarán así y antes no estaban así. ¿Te das cuenta? Pero eso ya no es el objeto bruto, pues solito. Solito, solamente con sus cualidades, sino que tú le has añadido tú mismo de tu entendimiento el espacio y el tiempo. Chicos, ¿esto se entendió? ¿O alguien tiene alguna duda? Todo claro, profesora. Gracias, Marcelo. Gracias, Miyuki. Gracias, Max. Ya, perfecto. Se entendió. Gracias, Alex. Perfecto. Entonces, sí, claro, chicos, el entendimiento es algo con lo que el ser humano construye el conocimiento. Tú construyes el conocimiento, porque el mundo solamente tiene datos que tú puedes captar por tu sensibilidad. Pero estarías como en una película como una película de fantasía. Podrías ver esos datos, tus sentidos te los proporcionarían, pero no habría un orden. No sabrías dónde están situados y no sabrías cuáles son anteriores, cuáles son actuales y cuáles son posteriores. Pero es que tú así puedes entender la realidad. Entonces, como el mundo no es así, tienen que venir de otro lado. Kant deduce que tú naces con ellas, que el espacio y tiempo no te lo da el objeto. No es que recién aparece un objeto
y tú dices, ah, mira, recién entiendo que las cosas ocupen un lugar en el espacio. Y recién empiezo a pensarte, tú piensas temporalmente hablando. Tú no aparece un pensamiento y lo sostienes toda tu vida. Tú te aparece un pensamiento y luego el pensamiento se va y luego piensas en otra cosa y luego piensas en otra cosa. Tú eres el que entiende las cosas temporalmente. Un objeto, sus datos podrían permanecer eternamente, pero tú eternamente no los tienes en la cabeza. Tú los captas sensiblemente cuando están ahí y cuando se van, en el momento en el que tú quieras, retiras el objeto de tu mente, no se queda ahí eternamente solamente porque lo has captado una vez. Entonces tú necesitas entender las cosas así, pero eso no te viene a posteriori, te tiene que venir a priori. Entonces mira, tienes la plantita alejada, los datos que tú captas por los sentidos. Ya, y eso es el nómeno, pero por abajo, entran, se acomodan gracias a las categorías a priori, porque el espacio y tiempo viene de mí sin la experiencia y ahí recién constituyo algo nuevo. Y como no es el número puro, sino que es el número más mis categorías mentales de espacio y tiempo, vamos a ponerle otro nombre, dice Kant. Vamos a ponerle fenómeno. Y aquí está la respuesta, pues chicos, que Kant le da a los dogmáticos y a los escépticos, porque les dice a los dogmáticos, no es que podamos conocer toda la realidad, no te confundas, pero sí podemos conocer una parte de la realidad. Y le dice a los escépticos, sí podemos conocer, oye, te estoy diciendo, no te estoy diciendo que no, sí se puede, así que no digas que no se puede, pero te doy la razón, hay una parte que no se puede conocer. Entonces, Kant dice, la cosa en sí, el nómeno, no se puede conocer. Yo lo que conozco por mis sentidos son los datos sensibles, pero yo los ordeno gracias a mis categorías de espacio y tiempo. Esos datos sensibles yo los acomodo y digo, quiero que ocupen un determinado lugar en el espacio y transcurran en un determinado lapso de tiempo. Y así es que surge el fenómeno. Entonces, hay una parte de la realidad que no podemos conocer y esa se llama nómeno. Pero hay una parte de la realidad que sí podemos conocer, que es el nómeno más los datos sensibles del nómeno más mis categorías del entendimiento, que son el espacio y el tiempo. Ahí está, ahí está. Chicos, ¿quién habrá ganado, no, esta carrera por responder esa pregunta, no? Bueno, aunque no lo creas, los filósofos le damos mucha más consideración a Kant. Consideramos, y eso se llama giro copernicano. No somos como espejos de la realidad, que solamente la reflejamos en la mente y no hacemos nada, sino que entre este perrito que está acá, que yo capté solo datos sensibles, y el perrito que yo me imagino, el perrito que yo me imagino en mi mente, la representación para Kant, está ocupando un determinado espacio en un determinado lapso de tiempo. Yo no podría entenderlo sin eso. ¿Cómo será realmente, no el número? Ya, entonces, ¿cuál es la respuesta que le podemos dar a esta pregunta, ¿no? Acerca de si es posible conocer la realidad. La respuesta es positiva, porque los filósofos solemos considerar esa respuesta intermedia, conciliadora, crítica, pero conciliadora, por eso es criticismo, esa respuesta que le da Kant a esa primera pregunta. ¿No es posible conocer la realidad? Sí. Una parte, sí. Fenómeno. Otra parte, no. El nómeno puro, los datos sensibles puros. Ahora, aunque no creas, pues es una opinión mía, los científicos son dogmáticos en el ámbito del conocimiento. ¿Por qué yo haría ciencia si no creyese que es posible, con los más y con los menos, con todo y lo limitados que son los sentidos, conocerla? Y si mis sentidos son equivocados, creo tecnología, pues, y la tecnología me ayuda a entender mucho mejor la realidad. Y si mi razón es limitada, busco crear postulados o busco crear teorías que no dependan de ciertos aspectos limitados de mi razón. Claro, nadie le hace caso a los escépticos y no hay que hacerle caso a los escépticos porque si no, ¿para qué estudiamos? ¿Para qué hay ciencia y para qué hay filosofía? Entonces, respondiendo a la primera pregunta, chicos, de manera satisfactoria, vamos a la siguiente pregunta. Ya, es posible conocer la realidad. Quedamos en eso. Se logró. Vamos a confiar en que el conocimiento de la realidad es posible. Pregunta, ¿y cuál de las dos facultades es con la que iniciamos a conocer la realidad? Porque nosotros tenemos dos facultades, la razón y los sentidos. Ya, ¿en cuál de ellas inicia el conocimiento de las cosas reales? Inicia el conocimiento de la realidad. Estamos hablando del segundo gran problema, de la segunda gran pregunta de la nociología. ¿Cuál
es el origen del conocimiento. ¿En cuál de las dos facultades del hombre reside el inicio del conocimiento? Es como si yo quisiera caminar, ya, y mi meta es el conocimiento. ¿Cuál de los dos pies utilizo? ¿Utilizo el pie izquierdo? ¿Empiezo a caminar con los sentidos? ¿O utilizo el pie derecho? Empiezo a caminar con la razón. La razón sería el pie derecho, ¿no? Entonces, ¿cómo hago? Y acá viene el otro gran debate. Ya no estamos hablando de dogmáticos y escépticos, porque los dogmáticos dicen sí y los escépticos dicen no. Te tienen que responder la primera pregunta. ¿Es posible conocer la realidad? Ahora estamos hablando de cuál es el origen del conocimiento, en cuál facultad. Y aquí van a entrar los racionalistas y los empiristas, que de hecho tú los conoces, ¿no? Cuando yo te hablaba de Kant, de Descartes, y cuando te hablaba de Locke y Hume, porque Descartes es un representante del racionalismo y Locke y Hume son a mí representantes del empirismo, yo te decía, ten cuidado, ten cuidado. No es que Descartes, como un racionalista, niegue que tengamos sentidos. Sí tenemos sentidos, solamente que los sentidos no son tan fiables. Entonces, como los sentidos no son tan fiables, ¿cuál es la facultad en la que yo sí puedo confiar? En la razón. Igual, no es que Locke y Hume negaran que teníamos la facultad racional. Lo que Locke y Hume negaban, ¿qué era? Era que la razón tuviese tanto poder independientemente de los sentidos. Es más, los escépticos consideraban que yo, para tener en mente cualquier idea, por más elevada, abstracta que suene, que son las ideas que persiguen los racionalistas, el escepticismo diría, no, 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 no. Tú para tener cualquier idea en la mente, cualquier, absolutamente cualquier idea, ¿qué necesitas? Necesitas haberla experimentado gracias a los sentidos. Y luego la razón entra a tallar y combina ideas, no sé qué cosa. Pero primero están los sentidos. Entonces no es que nieguen la otra facultad. Lo que pasa es que no le dan tanta importancia. Entonces acá vamos a empezar, ¿no? Segunda gran pregunta de la nociología. ¿Cuál es el origen del conocimiento? ¿En cuál de las dos facultades reside el conocimiento? El racionalismo ya te da una pista con el nombre, ¿no? Los racionalistas consideran que la razón es fuente del conocimiento. Es la primera facultad, es la que da el primer paso en el camino del conocimiento. Mientras que los escepticistas van a considerar que aquella facultad con la que empezamos a conocer todo son con los sentidos. Empirismo viene de empiria y empirio suena, tiene nexos con la palabra experiencia. Y tú captas algo. Chicos, acá vamos a hacer una distinción sutil, pero es una distinción importante. La razón no experimenta, la razón piensa, la razón deduce. Los sentidos, en cambio, sí experimentan. Si alguien te viniera y te dijera, he experimentado algo, racionalmente te está diciendo un contrasentido, no tiene lógica. La razón, lo único que te permite hacer, la razón o el entendimiento, es pensar. En cambio, solamente experimentas gracias a los sentidos. Entonces, eso es lógico, ¿no? Ya. Entonces, el racionalismo te dice que la razón es fuente de conocimiento. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene la razón que sea tan especial que me vas a decir que está antes que los sentidos? Que yo antes de experimentar particularmente un objeto, yo puedo tener ideas que estén ajenas a la experiencia. Ah, ya. ¿Sabes lo que te va a decir el racionalismo? Lo que pasa es que tú, aunque no lo sepas, independientemente de que experimentes las cosas particulares del mundo real, porque también solamente podemos experimentar particulares. ¿Ah? Tú no experimentas cosas ideales, tú experimentas particulares. Pensar en cosas ideales, abstractas, infinitas sí, pero experimentar no. Entonces, el racionalismo te va a decir que la razón es fuente de conocimiento porque tiene ideas innatas. Las ideas innatas se diferencian de los otros tipos de ideas, por ejemplo, ¿no? Para Descartes, ¿por qué? ¿Te acuerdas cuáles eran los tres tipos de ideas para Descartes? Ideas de aquello que me viene por la experiencia de los sentidos. Ideas adventicias, que justamente vienen. Después Descartes decía, tenemos ideas que surgen por combinación de estas ideas adventicias. Son las ideas facticias. Yo te decía, no digas ficticias, son facticias, que se dan por combinación de ideas adventicias. Pero estas no son confiables, pues los sentidos
no son seguros, decía Descartes. Entonces, me quedan las ideas innatas. Quien plantea las ideas innatas es Descartes. Ahora, escucha, ¿cuál es la característica de las ideas innatas? ¿Por qué yo voy a confiar en las ideas innatas con las que supuestamente nazco y no en los sentidos, que me dan ideas, claro, imperfectas, particulares, limitadas, pero me dan ideas que yo capto por la experiencia? Yo tendría que confiar más en estas. Es que el racionalismo dice no. Las ideas innatas tienen cualidades que no tienen las ideas que me llegan producto de los sentidos, las ideas adventicias. ¿Cuáles son? Pues las ideas innatas son necesarias, no son contingentes. Este reloj es de color blanco, pero puede ser que no sea de color blanco. En cambio, las ideas innatas son necesarias siempre. La idea de que Dios es perfecto, porque yo no puedo tener el concepto de Dios al lado del concepto de imperfección, si no, ya no sería Dios. Entonces, las ideas innatas son perfectas, son, son necesarias, son verdaderas. No hay contradicción en que Dios es perfecto. Son evidentes, porque mi razón las ve y dice, ah, bueno, sí, no lo puedo negar. Y son universales, no son particulares. No es que te diga el reloj es blanco, esa es una idea particular. El reloj marca la hora, esa es una idea universal, por ejemplo. Y entonces, mira, Descartes y todos los racionalistas dicen que nosotros, antes de experimentar la realidad, primero, ahí está el origen justamente del conocimiento, nacemos con ideas innatas. Estas ideas innatas son ideas tan poderosas que no solo están antes de la experiencia, sino que de ellas se puede deducir todo lo demás. Gracias a las ideas innatas yo puedo deducir todos los demás tipos de conocimiento y de hecho Descartes lo hace en las meditaciones metafísicas y en el discurso del método. Cuando empieza dudando de los sentidos y dice mis sentidos son limitados para conocer la realidad, pero al menos algo de la realidad podré conocer, ¿no? No, y si estoy durmiendo, no, pero Dios me podrá dar alguna idea, entonces él es mi un tipo garante, no, y si Dios es maligno, la hipótesis del genio maligno, entonces, ¿qué hago? No hay nada que sea confiable. Y Descartes dice, no, pues, pero todo el rato estoy dudando, ¿no? Y si estoy dudando, estoy pensando. Y si pienso, lógicamente hay una necesidad lógica ahí, no es una necesidad temporal, no es una necesidad lógica. Si pienso, es porque al mismo tiempo estoy existiendo. No es posible que esté pensando y no exista. De ahí viene el pienso, luego existo. Y si pienso y existo, es porque Dios así lo quiere. Entonces Dios sí es perfecto. Y si es perfecto, no me va a tener todo el rato dormido, tengo que estar despierto. Y si es perfecto, no solamente estoy despierto, sino que capto el mundo sensible. Es real. Pero todo ha sido por un ejercicio racional, por la idea innata de Dios, la idea innata de la perfección de Dios, del pensamiento. Entonces, mira, sí es cierto para Descartes que primero están las ideas innatas y por eso son innatas, chicos, porque yo no tengo que experimentar con los sentidos, porque solo los sentidos experimentan, sino que yo nazco con ellas, vienen conmigo de fábrica. Yo no he visto cosas perfectas, pero tengo la idea innata de perfección. Yo no he visto a Dios, pero tengo la idea innata de Dios. Yo no he visto lo infinito, pero tengo la idea de lo infinito, con la idea de mundo, por ejemplo. Entonces, eso es lo que te afirman los racionalistas. Primero, el primer paso es el pie derecho, primero la razón y luego ya empezamos a conocer mediante los sentidos. Pero esas ideas son innatas, están ahí de fábrica. El ser humano nace con ellas. Claro, el empirista se ríe, ¿no? El empirista se ríe porque dice que tú, todo, absolutamente todo lo que tienes en tu cabeza como una idea, es porque en algún momento tus sentidos lo han captado por la experiencia. Entonces, la experiencia es fuente de conocimientos, no la razón. Y claro, lo que tú y yo llamamos experiencia son el conjunto de datos que los sentidos recogen de la realidad y te lo presentan a ti. Entonces, el empirismo dice, no. El primer paso es el paso izquierdo, el pie izquierdo, el pie de los sentidos. Chicos, pregunta, ¿qué cosa me está negando el empirismo? ¿Qué idea está atacando? Me está diciendo que no, esas no existen. Las ideas, ¿de qué tipo, Max? Que creo que Max iba. Ideas innatas. Muy bien, Max, muy bien, Alessandra. Las ideas innatas, porque precisamente si yo conozco todo, hasta la idea de perfección, es porque alguien me la ha puesto en la cabeza, dicen ellos. Hasta la idea de infinito
es algo que viene, que alguien me ha dicho, no viene conmigo. Entonces, obviamente el empirismo va a considerar que si nacemos en blanco, que si todo, absolutamente todo, la experiencia nos lo ha ido entregando mediante los sentidos, si nacemos como tabula rasa, es decir, no existen las ideas innatas, no hay, no existen, ¿no? Como el meme, no hay, no existe. Ya, entonces el empirismo va a decir, no, papu, primero conoces mediante los sentidos y después tu imaginación, tu mente, o llámale lo que quieras, se pone a volar. Y luego tenemos a Kant, chicos. Nuevamente tenemos a Kant. De nuevo. Kant, como tiene costumbre, vamos a volver a ver la imagen, Kant tiene la costumbre de criticar la radicalidad de ambos sistemas, pero así como critica que sean tan radicales, le da algo de razón, porque justamente entre tanta radicalidad hay alguito de verdad, ¿no? Entonces Kant dice, ¿por qué tú, empirista, niegas que al inicio tenga que estar la razón? O bueno, Kant va a hablar del entendimiento, Kant no va a hablar de razón. ¿Por qué niegas que el entendimiento entre a tallar? Y tú, racionalista, ¿por qué consideras que la experiencia viene después? Les dice a ambos, ¿y no se puede dar al mismo tiempo? Es que tú no te das cuenta, le dice Kant al ignatista, le dice Kant perdón, al racionalista, que es ignatista también, le dice al racionalista y al empirista, ¿ustedes no se dan cuenta que yo necesito de las dos para poder representarme el objeto? ¿Cómo? Sí, yo necesito de las dos. No es que una primero, como dirían ellos, y la otra entra a tallar después, dependiendo de cuál, llámate racionalista o empirista, pero le das a una, le dices el primer paso, da una o la otra. No. Yo no doy pasos, diría Kant. Kant diría, para conocer, yo doy un salto de rana, porque yo necesito los dos pies, los dos sentidos, las dos facultades, tanto la razón como los sentidos. Justamente acá está, pues, en el mismo esquema. Mira, para que este objeto que está en mi mente pueda ser representado, es más, para que tú puedas ver la cartuchera, tú has necesitado, para ver esta cartuchera, de los sentidos, pues, porque son los sentidos los que recogen los datos sensibles del fenómeno o del nómeno. ¿Cuál será? Cuando yo contemplo el objeto bruto, sin todavía haberle metido espacio y tiempo, ¿cómo se conoce? ¿Cómo? No, nómeno. Muy bien, Marcelo, muy bien, Max. Claro. Muy bien, Alex. No, el nómeno. Entonces, yo no capto el nómeno en sí, pero yo lo que sí capto por mis sentidos son los datos del nómeno, claro. Pero ¿por qué no lo capto tal cual? Porque necesito, y ahí entra la otra facultad, pues, que mi entendimiento al mismo tiempo lo ordene, lo encapsule de todas estas propiedades sensibles dentro de un determinado espacio y en un determinado lapso de tiempo. Entonces, mira qué interesante. Kant dice, son paralelas, mira. Al mismo tiempo, esta es la cartuchera. Vamos a ponerla acá. Ahorita se cae, ¿no? Mientras estoy hablando ya. Al mismo tiempo, dice Kant, que mis sentidos están yendo a recoger los datos y están volviendo, al mismo tiempo que mis sentidos están haciendo esto, mi razón en paralelo, no es que después, al mismo tiempo mi razón está lanzando una red de espacio y tiempo en este objeto. Entonces, vienen mis sentidos y captan los datos, recogen su color, su tamaño, su textura. Al mismo tiempo, mi entendimiento, él no dice razón, él dice entendimiento, lanza la red de espacio y tiempo. Entonces, cuando el objeto llega a mí, ya no ha llegado solamente con los datos que los sentidos me han recogido. Mi entendimiento les ha lanzado la red de espacio y tiempo y porque mi entendimiento se los ha lanzado, yo me los puedo imaginar espacio-temporalmente hablando. Pero ya no es que mis sentidos solitos, mira con la mano, hayan captado los datos y me los hayan regresado, sino que al mismo tiempo mi entendimiento ha dicho, aguanta, tú te has hecho un desastre, ordénenlo. Allá, ahora están todos ocupando un determinado espacio en el lapso de tiempo de la hora de la persona, ¿no? Y entonces regresan. Y yo digo, estos son los datos que he captado gracias a los sentidos. Tienen razón los empiristas, necesito de los sentidos, pero más las categorías a priori son innatas, yo nazco con ellas, no me vienen de la experiencia, de mi entendimiento, que los ha ordenado. ¿Cómo? Gracias a la noción de espacio y de tiempo. Entonces, para constituir al fenómeno, que el fenómeno es lo único que yo puedo conocer, yo necesito que mis sentidos recojan datos sensibles
su color, su tamaño, su textura, pero mi entendimiento, para poder siquiera imaginármelos, les da un orden. Y ese orden se los da porque él tiene las categorías con las que nacemos, el entendimiento de espacio y tiempo. Para poder siquiera observar con la vista esa cartuchera, han ocurrido dos cosas. Que mis ojos han captado los datos, las señales de la luz y el color de este objeto. Yo no me he inventado, por ejemplo, el color, pero mi cerebro ha situado el color como algo que ocupa un determinado espacio limitado. Entonces necesito de ambos, dice Kant. Necesito de ambos. No es que uno primero y otro después. En paralelo. En paralelo están actuando el espacio y el tiempo. Porque, chicos, yo les digo que el espacio y tiempo ocupan, son parte del entendimiento, pero esto no significa que después se entren a tallar. Tiene que ser al mismo tiempo. Porque yo no puedo ni siquiera concebir ni un huevo en una sartén si no los tengo. Entonces, se lanzan al objeto al mismo tiempo, en paralelo, mientras actúan los sentidos captando datos, al mismo tiempo tu entendimiento es como si lanzara una red. Cuando cualquier cosa se pone a tu vista, tu entendimiento lanza una red sobre esta cosa para que justamente tus sentidos recojan de manera ordenada los datos y te lleguen a ti de manera ordenada. En paralelo, no es que uno primero y el otro segundo. Kant diría los dos al mismo tiempo, das un salto. No es que primero razón y luego entendimiento, razón, perdón, y luego sentidos, o sentidos primero y luego razón. No, al mismo tiempo. Tú necesitas de ambas a la vez. Entonces, ambas son necesarias. Y justamente Kant dice, ¿no? Lo que llamamos conocimiento es tanto los datos de la sensibilidad, producto de la experiencia, como las categorías a priori del entendimiento, que las ordenan. Profesora, ¿y qué pasaría si yo pudiera solamente captar datos con mi sensibilidad? Puritos, datos puros. Allá tendrías intuiciones, pero no tendrías conceptos. No podrías representarte el objeto como una idea. Serías como un espejo nomás. En cambio, si yo pudiese solamente tener espacio y tiempo, ¿qué cosa me faltaría? Los contenidos, porque el contenido que es acomodado en el espacio y tiempo me viene gracias a los sentidos. Entonces Kant dice, ¿no? Los objetos nos vienen dados por la sensibilidad, ella nos da intuiciones, nos da el color, tamaño, la textura, pero gracias al entendimiento yo puedo pensar, puedo darle una forma, un orden a estos datos y yo puedo hacerme un concepto. Pero esto Kant lo hace gracias al entendimiento. Yo por ahí he visto en tu balotario que te parece razón, creo. Ponle entendimiento. Ahí ha habido una confusión seguramente de tipeo, pero es entendimiento. No vayas a pensar que esta facultad la hace la razón. Pon en tu balotario, corrígelo, por favor. Entendimiento. Ya me han dicho que ha sido un pequeño descuido ahí, pero es entendimiento. Kant nunca habla de razón. Ya, chicos, habiendo quedado esto claro, vamos a la última parte, ¿no? La última pregunta está importante. ¿Qué es lo único que puede dejar satisfecho a aquel que busca conocer la realidad? Es como si yo dijera, ¿no? A aquel que tiene una crisis existencial y que piensa que nada en su vida lo satisface, tiene plata, tiene salud, tiene amigos, tiene familia, y sin embargo nada le satisface. ¿Qué es lo único que podría llenar ese vacío ético que tiene una persona en algún momento de su vida? El bien, la idea del bien. Alguien que piensa que está haciendo el bien puede prescindir de todo lo demás, pero da su vida por el bien. La noción de bien, ¿no? Todo el día que tengas tu crisis existencial, vas a decir, tengo plata, tengo riqueza, tengo bienes, tengo influencias, tengo amigos, y me siento vacío. Hasta pareja tengo y no me ayuda. No sé, y sí, ayuda a las demás personas. La noción de bien, ya. Chicos, lo mismo en el caso de la nociología. La nociología busca entender cómo el hombre conoce o se representa la realidad. Pero ¿qué es lo más grande, lo más elevado, lo más alto que el ser humano puede en algún momento conocer? Le han cambiado el nombre, ¿ah? Algunos le han llamado Dios, otros le han llamado lo uno, otros le han llamado lo bello, otros le han llamado de diferentes nombres, pero en filosofía le tenemos un nombre importante.
la verdad. La verdad es lo más elevado que alguien puede conocer. Entre una plantita, entre un zapato, entre una feria, yo, como filósofo, lo más alto que quiero conocer es la verdad. Pregunta entonces, ¿qué es la verdad? Depende. Depende de cómo la definas, pues. Tú y yo tenemos una concepción clásica de la verdad, es la concepción de la verdad como correspondencia. Cuando tú y yo hemos estudiado lógica o cuando tú y yo hemos estudiado teoría del conocimiento, así es como definimos a la verdad, ¿no? Si yo te decía, este reloj que tengo en mi mano es azul, tú lo veías y decías, profesora, eso es mentira. En cambio, si yo venía y te decía, no, este reloj es blanco, tú decías, ah, profesora, eso es verdad. Y esa es la teoría clásica de la verdad, chicos. La teoría de correspondencia es la clásica y dice lo siguiente, ¿no? Algo es verdadero cuando yo digo algo de una cosa y lo que yo digo se corresponde con la cosa de la cual yo digo. Si yo digo, este reloj es blanco, es verdadero porque hay una correspondencia entre lo que yo digo y el hecho del cual yo digo. Entonces, la verdad como correspondencia, chicos, presupone una realidad objetiva, una realidad que yo, ante la que yo tengo que ser fiel. Entonces, la verdad no es una propiedad del objeto. El objeto confirma la verdad de lo que yo digo. Entonces, repito, la teoría de la verdad como correspondencia dice que hay una realidad objetiva a la cual, al hablar, yo me tengo que corresponder. Yo tengo que ser fiel a ella. Yo tengo que decir que este reloj es blanco. Si quiero decir la verdad, tengo que ser fiel al hecho. Y si esta cartuchera es rojo vino, yo tengo que decir esta cartuchera es de color rojo vino. Igual, si presento un objeto, ¿no? Por ejemplo, mi rascador. Digo, esto es un rascador, ¿verdad? Porque se corresponde lo que yo digo con la realidad de este objeto. Esto es un rascador de espalda, ¿no? Ya, que era un rascador de espalda en mi escritorio. Ya. Esa es la clásica definición de verdad. De hecho, Descartes la define, ¿no? Aristóteles, perdón, la define. Decir de lo que no es, que es mentir. Y decir de lo que es, que no es, también es mentir. En cambio, si yo digo de lo que es, digo la verdad, pues. Y si yo digo de algo que no es, eso pues, que no es, digo algo verdadero. O sea, yo tengo que ser fiel al momento de hablar con la realidad. Eso presupone que el objeto está hecho y yo solamente tengo que hablar en coherencia. Esta es la correspondentista. Ahora hay otra, pues, que vendría a ser la verdad como evidencia, pero acá te voy a pedir que le añadas una palabra. La verdad, o bueno, dos. La verdad como evidencia de razón, la verdad como evidencia racional. No es que vas a tener que ir al mundo y comprobar si lo que tú dices se corresponde con el mundo, no, esta es correspondentista. Lo que ocurre con la verdad como evidencia es que le dices a tu razón, oye razón, atiéndeme, razón, ¿no? Te voy a dar una idea, un concepto, yo no te puedo dar una experiencia, porque acuérdate que la razón la razón no experimenta, lo que experimenta son los sentidos. Entonces, le vas a dar a la razón una idea, un concepto que sea claro y distinto. ¿Qué quiere decir? Que tu razón lo vea, lo analice y tu razón diga, esto es evidente, está claro para mí y es indubitable que tu razón no pueda contradecirlo. Y esto es una verdad como evidencia. No vas a buscar eso en el mundo. Vas a hacer que tu razón se quede completamente satisfecha con esta verdad. Ejemplo. Acá te dan el pienso, luego existo. Yo te voy a dar otro ejemplo. Dios es perfecto. ¿Por qué esto no sería una verdad como correspondencia? ¿Alguien me puede decir por qué? Porque si yo te... No, mejor no, Dios es perfecto. Si yo te digo Dios existe. Si yo te digo Dios existe, ¿qué haría un correspondentista? Un correspondentista diría, ya, ¿dónde está Dios? Si Dios está por ahí, se confirma que existe, pero realmente no podemos confirmar en la experiencia por la realidad que Dios existe. Entonces no es correspondentista. Es una verdad de razón. ¿Sabes por qué? Porque el concepto de Dios, ¿qué es? Es un ser perfecto, es un ser infinito, es un ser omnipotente, omnisciente, omnisapiente. Y ahora, yo agarro un ser así, el concepto de Dios implica perfección,
y lo digo, allá, tengo dos conjuntos, el conjunto de cosas que existen y el conjunto de cosas que no existen. Para que Dios sea perfecto, ¿qué tendría más lógica? ¿Que exista o que no exista? Tendría sentido lógico que Dios exista. Entonces tú le dices a tu razón, Dios existe, y tu razón dice, es un ser perfecto, tiene que existir. Ahora, y la verdad como utilidad, esta es la más fácil, chicos, es la moderna. La verdad como utilidad dice lo siguiente, oye, dime algo, algo. Dios existe. Ah, ya, perfecto. ¿Y eso con qué se come? ¿Cómo me ayuda en la vida? Ah, no, pues que si Dios existe, yo hago las cosas bien y ayudo al prójimo. ¿Sabes lo que te diría un utilitarista? Amén. Dios existe. Para el utilitarismo, chicos, algo es verdadero solamente si tiene consecuencias útiles, si es beneficioso, si ayuda en la vida. Y si no, no es verdadero. Todo lo que tú le digas a un utilitarista, chicos, aquí están las claves, pueden tomar de captura. Todo lo que tú le digas a un utilitarista se va a preguntar, ¿qué beneficios trae esto en la vida? Si trae beneficios, si resulta útil, es verdadero, yo lo acepto. Y si no, es falso. Otra, el ángel de la guarda existe. Ya, pues, ¿y eso con qué me ayuda? Ah, no, pues que hago buenas acciones para que mi ángel de la guarda esté feliz y ayudo a la humanidad. Amén, te diría un utilitarista. Los ángeles de la guarda existen. Chicos, ¿preguntas, dudas? Profesora, ¿el sesgo escéptico qué es? El sesgo escéptico. Bueno, obviamente tiene que venir de la idea de escepticismo, ¿no? El sesgo escéptico. Bueno, llamamos escéptico a alguien que duda de la realidad, que no acepta la realidad tal cual es. Entonces, el sesgo escéptico puede estar ligado a dudar, a desconfiar, a no querer aceptar de entrada alguna cosa. Eso sería el riesgo escéptico, hijo. Que yo de entrada, cuando me digan algo, yo no sea crédulo tan fácilmente, sino que en primera instancia dude de ese algo, desconfíe de ese algo para que yo recién vea si puede ser digno, después del análisis, de confianza o no. Eso podría ser. Ese es el riesgo escéptico, me parece. Me he escuchado hablar de él. A ti, Miyuki. Cuídense mucho, chicos. Nos veríamos en la siguiente clase. Disculpe la hora. Miss, los juicios matemáticos, ¿a qué se refiere? Ah, ya, que tú en la realidad no compruebas los juicios matemáticos. Tú, los juicios matemáticos entran a tallar dentro de tu mente. Solamente trabajas las matemáticas por conceptos, nada más. A eso se referiría. No los experimentas y por eso son a priori. En la realidad solo los confirmas, pero nacen solamente de tu puro entendimiento. Nos vemos, Alessandra. Si no eres acordarte, lo respondo a la siguiente. Cuídate mucho. Nos vemos, chicos. Chao, profesora. Cuídense, Miss. Chao, cuídate, Marcelo, cuídate, Yomika, cuídate, Max. Cuídense todos, chicos.